Había un tiempo en que el pueblo andaba en ruinas. La tierra, antes fértil, gemía bajo los rastros de una plaga que consumía todo. Silencio en los campos, lágrimas en los altares y un cielo que parecía no responder. Fue en este escenario de pérdida y desesperación que un hombre se levantó con un mensaje tan audaz como inesperado. Él no prometió solo cosechas o días mejores. Él habló de un derramamiento, algo que vendría no sobre reyes o sacerdotes, sino sobre todos. Hombres, mujeres, ancianos, jóvenes, hasta siervos. ¿Quién era este profeta? ¿Y qué había detrás de sus palabras que, siglos después, aún arden en los corazones como una promesa viva? Si tú también sientes que esa antigua promesa aún pulsa como un llamado en nuestros días, ya inscríbete aquí en el canal, porque hay muchas cosas que el Espíritu aún quiere revelar y vamos a desentrañar eso juntos, paso a paso. El profeta Joel surge en medio de una comunidad devastada, bajo el peso de la sequía, de la plaga de langostas y del desespero colectivo. Su clamor no viene de una cátedra distante, sino de un contexto profundamente humano. Un pueblo que ha perdido sus cosechas, que ya casi ha olvidado el verde y el sonido de la esperanza. El texto nos hace oír esta voz como quien despierta de una noche oscura y, en un susurro consciente, invita al arrepentimiento que transforma más que lo exterior, transforma el corazón. Es impresionante percibir cómo un mensaje con milenios de antigüedad sigue vivo y capaz de tocar nuestros corazones hoy, invitándonos a ver nuestras propias sequías y buscar renovación. Joel se muestra atento al poder del lenguaje para mover corazones. Él no solo anuncia juicio, sino que hace uso de imágenes poderosas para convocar a la vida. Cuando habla del espíritu de alabanza, surgiendo en medio de aquellas cenizas, sentimos vibrar una esperanza que insiste en renacer, incluso en el suelo más seco. Este llamado profético resuena en diferentes épocas, inclusive en la nuestra, llevándonos a cuestionar ¿dónde crece hoy la esperanza y cómo estamos permitiendo que florezca dentro de nosotros? Aunque sea un texto antiguo, la urgencia y precisión del mensaje se vuelven vigentes en nuestra realidad multifacética, pues las crisis nunca cesan de venir, pero tampoco cesan de revelar dónde el Espíritu quiere actuar. En cada frase podemos casi oír al profeta posicionarse en medio de la multitud arrasada, mirando a los ojos de las personas y diciendo, aún hay tiempo para volver. Esto nos lleva a reconocer que la fe verdaderamente madura emerge de un lugar donde reconocemos nuestra propia fragilidad y al mismo tiempo la posibilidad de restauración. Joel es el eco de esta esperanza, convocando a la comunidad a reunir los fragmentos de lo que quedó y dejar que Dios los rehaga, no en un mero gesto ritualista, sino en una obra viva y palpitante. En el fondo, este clamor nos mueve hacia una pregunta esencial. ¿Cómo resuena hoy dentro de nosotros este llamado para reiniciar? El profeta nos desafía a no ignorar nuestra propia vulnerabilidad, sino a abrazarla como punto de partida para que el Espíritu se manifieste de manera profunda en nuestras vidas. Es en esta intersección entre nuestras ruinas y la acción divina que nace algo nuevo, una promesa que sigue resonando, atravesando siglos para cada uno de nosotros. Ser tomado por este clamor es admitir que somos obra en progreso, que aún no hemos llegado a donde necesitamos estar, pero que hay un camino de encuentro con lo que Dios quiere producir en nosotros. Esta voz que resonó tan fuerte en Joel sigue llamando, ¿estás dispuesto a dejarte rehacer? Cuando Joel habla del día del Señor, trae a la luz una realidad que no debe ser confundida con una previsión aislada de catástrofe. Aunque represente juicio, también conlleva la urgencia de una invitación al despertar. Imaginar este día es sentir el tiempo comprimirse. El ayer no vuelve. El mañana tal vez traiga respuestas.
Todo converge en el hoy que exige una decisión. No se trata de generar miedo vacío, sino de despertar conciencias adormecidas. Al usar esta expresión, nos damos cuenta de que no estamos ante solo una fecha en el calendario divino. Se trata de un momento definitivo, donde la justicia y la misericordia se entrelazan para llamarnos a la vida plena. Hay algo de grito profético en este llamado, que trasciende eras y clama a los corazones. Elijan la vida. Y la vida comienza en la disposición, en la mirada que se vuelve y dice, estoy aquí. ¿Qué quiere el Señor de mí? A pesar de los ritmos cotidianos acelerados, se nos invita a detenernos y escuchar. Joel nos recuerda que no siempre el día esperado será suave y tranquilo. Al fin y al cabo, despertar con urgencia puede ser casi doloroso, especialmente si estamos anestesiados por las distracciones. Y sin embargo, es en ese momento que el alma despierta para sentir el pulso del espíritu, para percibir que hay más que rutinas. Hay un llamado eterno que corta lo superficial y lleva a lo esencial. Este despertar puede parecer incómodo a primera vista, pues confronta nuestras autoprotecciones y defensas emocionales. Pero es en ellas donde Dios encuentra espacio para actuar con poder, cuando nos rendimos y permitimos que la clara luz de la presencia divina disipe lo que quiere entorpecernos. Joel nos lleva a comprender que el día del Señor se manifiesta no solo en lo distante, sino también en cada instante en que abrimos mano de nosotros mismos para acoger algo que trasciende. Y así, somos invitados hoy, no mañana, ni en algún otro tiempo, a presentarnos ante este día como quien despierta de un sueño, listo para vivir plenamente aquello que Dios desea derramar, allí, en medio del camino, en el ahora que puede ser decisivo. Cuando el profeta exhorta al arrepentimiento, rasguen el corazón y no sus vestiduras, provoca un cambio profundo en lo que entendemos como arrepentimiento. No bastan gestos exteriores de lamentación, es necesario un movimiento interno, auténtico y consciente. Cuando rasgamos el corazón, permitimos que la fe verdadera florezca, porque ese gesto apunta no solo a un deseo de cambio, sino a la disposición de humillarse ante la misericordia. Este convite recuerda que muchas veces nos mantenemos seguros tras rituales que enmascaran nuestra realidad interna. Joel insiste en que se necesita más, mucho más. Se necesita transparencia. Es como si dijera, basta de maquillaje espiritual. Si quieres reatarte con Dios, hazlo con honestidad, con valentía. En este espacio de sinceridad, el Espíritu encuentra terreno fértil para operar la restauración. Es en este gesto humilde de revelarse que la gracia divina encuentra su camino. Cuando reconocemos que, bajo nuestra religiosidad, frecuentemente hay heridas, miedos o orgullo, abrimos espacio para que algo nuevo surja. La conversión entonces no es un evento único, sino un camino que se dibuja a medida que nos descubre, nos reformula y nos impulsa hacia la vida que solo puede venir más allá del control humano. Hoy, este llamado continúa resonando, pues aún somos tentados a crear y sostener apariencias, como si eso bastara. Y tal vez es en este enfrentamiento entre lo que mostramos y lo que somos por dentro que más necesitamos despojarnos para que Dios revele lo que verdaderamente somos, no con vergüenza, sino con esperanza de renovación. Así, este clamor de Joel nos conduce a una pregunta íntima. ¿Dónde hay una cáscara que necesitas romper para revelar el corazón que espera por restauración? La respuesta puede ser el primer paso de un camino fecundo, que nunca se concluye, sino que se renueva en cada sí que damos al corazón que se abre para la acción del Espíritu. Y antes de continuar, cuéntame en los comentarios, ¿qué entiendes como un arrepentimiento verdadero? ¿Es algo que has vivido de forma profunda? Estaré siguiendo lo que escribas por allí y leyendo con atención cada respuesta.
La tensión entre justicia y misericordia es una de las líneas más delicadas del discurso profético de Joel. Anuncia un tiempo de juicio, pero inmediatamente señala la posibilidad de que el corazón divino sea tocado por la súplica sincera del pueblo. Existe, en el núcleo del mensaje, una esperanza insistente de que Dios aún puede compadecerse, incluso ante lo que parece ser un escenario irreversible. La misericordia no anula la justicia, la trasciende con gracia y sabiduría, revelando a un Dios que conoce las intenciones más profundas del corazón humano. Joel describe a este Dios como clemente y misericordioso, lento para la ira y grande en benignidad. Y esta declaración, presente en el capítulo 2, versículo 13, transforma completamente el tono de la narrativa. En lugar de un Dios iracundo sin diálogo, tenemos a un Padre que observa con atención los movimientos del corazón y responde al quebrantamiento con compasión. Esto nos lleva a entender que el arrepentimiento no es solo una formalidad, sino una conversación viva con un Dios que desea restaurar. Esta apertura a la misericordia también enseña sobre la naturaleza dinámica de la profecía. No se trata de un guión inmutable, sino de una revelación que interactúa con la respuesta humana. El juicio no es el fin inevitable, es el aviso amoroso de un padre que quiere evitar que sus hijos cosechen destrucción. Joel nos recuerda que aún hay tiempo y que la misericordia está esperando una respuesta genuina, no de discursos decorados, sino de un corazón que vuelve a casa. Nos vemos llevados a ver que no existe reconciliación verdadera sin esta tensión. Es dentro de ella que maduramos espiritualmente, darnos cuenta de que Dios no es solo justo, sino también compasivo. Nos lleva a abandonar la idea de una relación fría con Él. La intimidad crece a medida que reconocemos quién es Él en su totalidad, y no solo como una imagen parcial de temor o cariño. Hoy, ante tantos dilemas morales, sociales y espirituales, el mensaje de Joel permanece actual. Siempre hay un espacio para comenzar de nuevo si hay sinceridad en el retorno. La pregunta que resuena en nuestra conciencia es: ¿estamos dispuestos a volver al Dios que puede, sí, corregir con firmeza, pero que anhela, sobre todo, restaurar con amor? Después del llanto y el arrepentimiento, Joel abre las puertas a una de las más bellas promesas contenidas en su profecía. Dios removería la vergüenza del pueblo. La vergüenza en la cultura bíblica no era solo un sentimiento interno, era un estado visible, una marca pública de ruina, humillación y abandono. Cuando el Señor promete borrar esta mancha, está anunciando más que restauración material. Está declarando dignidad renovada para aquellos que han sido quebrantados. En el capítulo 2, versículo 27, Joel transmite la voz divina que afirma: «Sabréis que yo estoy en medio de Israel, y que yo soy el Señor vuestro Dios, y nadie más, y mi pueblo nunca más será avergonzado». Esta promesa no es vacía ni poética en exceso. Apunta a una intervención concreta de Dios en la vida de un pueblo que había perdido casi todo. La vergüenza sería sustituida por la certeza de la presencia de Dios entre ellos, y eso redefiniría quiénes eran ante las naciones. El mensaje traído aquí es profundamente terapéutico. Vivimos tiempos en los que muchos caminan marcados por errores del pasado, por fallas que ecoan como acusaciones silenciosas. Joel nos enseña que el recomienzo divino no ignora lo que ha sucedido, sino que reescribe a partir del punto de dolor, creando algo que no carga el peso de la culpa, sino el brillo de la redención. Dios no solo perdona, Él restaura la identidad de quien se vuelve a Él. Esta restauración es también una señal para los otros. Cuando Dios quita la vergüenza de alguien, Él está mostrando que la gracia es mayor que cualquier cicatriz.
En tiempos modernos, esto se manifiesta en vidas transformadas, familias reconstruidas, historias rescatadas. Es un testimonio vivo de que el Espíritu no actúa solo para consolar, sino para levantar, vestir de nuevo, devolver el honor perdido. Al mirar a nuestro alrededor, quizás veamos marcas que aún llevamos, pero la pregunta que queda es, ¿crees que Dios puede quitar también tu vergüenza? Joel nos invita a confiar no solo en la promesa de restauración, sino en el carácter de un Dios que cumple todo lo que dice, incluyendo la promesa de que la vergüenza ya no será el nombre que nos define. Joel describe a un pueblo asolado por langostas, sequía y desesperación. La tierra había sido saqueada por el juicio. Pero ahora, ante el arrepentimiento sincero, Dios promete restauración en abundancia. La abundancia que vendría después de la escasez sería tan grande que haría olvidar al pueblo los años difíciles. Este cambio no se trata solo de cosechas y campos verdes, se trata de fidelidad. Dios se muestra fiel incluso cuando todo parecía perdido y responde con generosidad a quienes se vuelven hacia Él. En el capítulo 2, versículo 25, Dios promete, «Restituiré los años que fueron consumidos por la langosta». Esta palabra es profundamente consoladora. No se limita a devolver lo que se ha perdido, sino que ofrece algo aún mayor, la recuperación del tiempo. Y el tiempo es uno de los recursos más preciados que tenemos. El Señor está diciendo que puede volver fértiles incluso los años de dolor, frustración y silencio espiritual. Es en este punto donde la fidelidad divina brilla con más fuerza. Él no abandona al pueblo a su suerte, incluso cuando la calamidad fue consecuencia de sus propios errores. Dios, en su alianza, sigue comprometido a cuidar, restaurar y hacer florecer donde antes había desolación. Joel nos ayuda a ver que Dios no es solo justo o misericordioso, Él es constante. Su fidelidad atraviesa la crisis sin perderse. Lo que más impresiona es que esta abundancia prometida no tiene relación directa con el mérito humano. No es la perfección del pueblo la que desencadena la restauración, sino el arrepentimiento y la decisión de volver. Esto nos libera de la idea de que necesitamos probar algo para ser bendecidos. La bendición nace del encuentro con el Dios que es fiel, incluso cuando nosotros no lo somos. Ante todo esto, quizás te preguntes, ¿los años que viví en dolor y pérdida pueden ser restaurados? Joel responde con la firmeza de quien conoce el carácter de Dios. No solo pueden, sino que serán si hay arrepentimiento y fe. Y lo que vendrá no será una mera compensación, será algo nuevo, vivo, lleno de propósito y rebosante de la fidelidad divina. El punto central del mensaje de Joel está en su profecía más audaz, el anuncio de que Dios derramará su espíritu sobre toda carne. Esta afirmación, contenida en el capítulo 2, versículo 28, rompe todas las expectativas religiosas de su tiempo. Hasta ese momento, el Espíritu de Dios era visto como reservado para pocos, reyes, profetas y sacerdotes. Pero Joel anticipa algo extraordinario, un tiempo en que el Espíritu no será más selectivo, sino abundante y universal. Esta promesa inaugura un nuevo tipo de relación entre Dios y la humanidad. Ya no sería más necesario pertenecer a una casta específica para experimentar el poder divino. Esto nos revela un Dios que desea acercarse, habitar entre el pueblo, y no solo visitarlo ocasionalmente. La profecía de Joel inaugura un concepto revolucionario: el Espíritu como presencia constante, transformadora y accesible. El verbo derramar está cargado de significado. No se trata de una medida controlada o de algo que se destina solo a unos pocos privilegiados. Es una imagen de abundancia, de generosidad sin contención. Dios promete llenar, saturar, hacer desbordar.
Y esto transforma completamente la espiritualidad. El ser humano deja de ser solo un observador de la acción divina y pasa a ser participante directo del mover del Espíritu. A lo largo de la historia bíblica, vemos ecos de esta promesa concretándose. Cuando Jesús promete a los discípulos el envío del Consolador, está apuntando directamente a lo que Joel había profetizado siglos antes. El Espíritu Santo no es solo una fuerza, sino una persona divina que desea habitar en los corazones y conducir cada detalle de la vida espiritual. La profecía de Joel es el inicio de una revolución silenciosa que se volvería estruendosa en Pentecostés, como veremos a continuación. Hoy, esta promesa aún es válida. La pregunta que nos queda es, ¿hemos tomado posición para recibir este derramamiento? ¿O hemos vivido con el Espíritu como si fuera un concepto distante y no una realidad viva? Joel nos llama a una fe que no se contenta con lo mínimo, sino que desea desbordar, porque fue exactamente eso lo que Dios prometió, derramar, sin medida, sobre todos los que estén abiertos a recibir. Una de las mayores riquezas de la profecía de Joel es su énfasis en la inclusión. Cuando él afirma que vuestros hijos e hijas profetizarán, los vuestros ancianos tendrán sueños, los vuestros jóvenes tendrán visiones, está rompiendo todas las barreras sociales y culturales que delimitaban quién podía o no ser usado por Dios. Esta promesa, registrada en Joel capítulo 2, versículo 28, revela el corazón de un padre que no discrimina por edad, género o posición. En un contexto histórico en que las mujeres y los jóvenes eran a menudo marginados de las funciones religiosas, esta profecía suena como un trueno de liberación. Dios dice que el Espíritu no respeta las jerarquías humanas. Lo que importa no es el estatus, sino la disposición. Los dones espirituales dejan de ser propiedad de una élite y se convierten en herencia de todos los que se abren a la acción divina. Es significativo que Joel mencione los dos extremos de la vida, los jóvenes y los ancianos. Esto muestra que Dios valora tanto el vigor como la sabiduría acumulada con los años. Nadie está fuera del alcance del derramamiento del Espíritu. No hay jubilación espiritual, ni juventud que sea demasiado temprano para ser llena de Dios. Cada estación de la vida es un suelo fértil para que el Espíritu florezca, conforme a la disposición y apertura del corazón. La inclusión de las hijas en esta profecía es igualmente transformadora. En un tiempo en que la mujer era frecuentemente silenciada, Dios anuncia que ellas también serían portavoces de su palabra. Esto no es solo una cuestión de representación, sino de autoridad espiritual conferida directamente por el Espíritu Santo. Joel nos muestra que donde el Espíritu actúa, todas las divisiones culturales se deshacen. La unidad que Él genera es mayor que cualquier tradición impuesta. Este retrato profético nos lleva a mirar a nuestro alrededor y preguntarnos, ¿hemos impedido a alguien vivir plenamente esta promesa por causa de prejuicios humanos? El derramamiento del Espíritu, según Joel, es para todos. Que nuestra comunidad de fe refleje esta verdad y que tengamos el valor de permitir que Dios use a quien Él quiera, jóvenes, ancianos, hombres, mujeres. Porque el Espíritu no conoce fronteras. En la misma promesa de Joel, el profeta destaca que, con el derramamiento del Espíritu, vendrán sueños y visiones. Esta no es una lengua poética sin propósito. Se trata de una forma concreta de comunicación divina con el ser humano. En Joel capítulo 2, versículo 28, los sueños y visiones son señal de que Dios se está revelando de forma íntima, directa, personal. Él no está más distante, oculto detrás de velos o rituales complejos. Él se muestra, Él habla, Él se hace presente. Estas manifestaciones no son solo experiencias emocionales o espirituales privadas. Ellas tienen propósito.
dirección y contenido profético. Los sueños vienen como señales mientras dormimos y las visiones como destellos en plena vigilia. Ambas formas apuntan al hecho de que Dios se comunica con sus hijos en todas las esferas de la conciencia. Y esta comunicación no es un privilegio de pocos místicos, es una herencia de todos los que reciben el Espíritu. A lo largo de las Escrituras, vemos cómo sueños y visiones moldearon el rumbo de naciones y condujeron decisiones espirituales profundas. De José en Egipto a Pedro en Jope, Dios siempre habló por medio de estas lenguas. Joel solo confirma que eso no sería más un evento raro, sino un signo de los tiempos postreros. La profecía no viene para impresionar, sino para dirigir al pueblo a vivir con propósito celestial en medio de una tierra en crisis. Vivimos en una época que valora lo lógico, lo medible, lo que puede ser calculado, pero Joel nos invita a redescubrir la sensibilidad espiritual para reconocer que hay mensajes del cielo esperando por oídos y corazones atentos. Dios continúa hablando por medio de sueños y visiones. El problema no es que Él haya silenciado, es que hemos dejado de escuchar con fe. ¿Qué hemos hecho con los sueños que Dios nos dio? ¿Ignoramos, racionalizamos o los llevamos ante Él en oración? Joel nos invita a estar sensibles, pues los sueños dados por Dios son semillas de futuro. Pueden parecer pequeños a primera vista, pero llevan el ADN del cielo. Quien esté dispuesto a escuchar verá lo invisible y caminará según lo que Dios reveló. Entre los detalles más revolucionarios de la profecía de Joel está la inclusión de los siervos y siervas en el derramamiento del Espíritu. En el capítulo 2, versículo 29, él afirma que hasta sobre los siervos y las siervas Dios derramaría de su Espíritu. En un mundo donde la clase servil era ignorada, subyugada y marginada, esta declaración no solo desconstruye estructuras sociales, sino que revela el corazón de un Dios que ve valor donde la sociedad ve desprecio. Joel no está solo ampliando la promesa, está redefiniendo los criterios de quién puede ser lleno del Espíritu. El texto no dice algunos siervos, sino que afirma que el Espíritu será derramado también sobre ellos, de forma igualitaria. Esto destruye la idea de que hay niveles espirituales reservados solo para los más instruidos o para los que ocupan posiciones de prestigio dentro de la comunidad religiosa. Dios está diciendo, nadie será olvidado, ni el más humilde. Esta inclusión rompe un paradigma religioso y social profundamente arraigado. El Espíritu de Dios no respeta clases. Él no pregunta sobre estatus, linaje o influencia. Lo que cuenta es la disposición del corazón. Y cuando Él elige derramar sobre siervos y siervas, está enviando un mensaje claro. Mi reino es para todos, incluidos los invisibles de la sociedad. Joel nos enseña que la presencia divina no discrimina. Hay un poder transformador en esta promesa. Imagina el impacto de un siervo oyendo que sería lleno del mismo espíritu que llenó a Moisés, Elías, David. Esto genera no solo empoderamiento espiritual, sino restauración de identidad. El siervo deja de ser solo siervo, se convierte en templo, y el lugar donde pisa, por más simple que sea, se convierte en terreno sagrado, porque allí habita el Espíritu del Dios vivo. Hoy, esta promesa permanece viva y actual. ¿Cuántas veces nos sentimos como los últimos de la fila, como si fuéramos indignos o invisibles a los ojos de Dios? Joel responde con autoridad. Dios ve, llama y derrama. Y si te consideras demasiado pequeño para ser usado, recuerda que, en la profecía de Joel, hasta los siervos y siervas fueron incluidos en el plan divino. Nadie está fuera del alcance de la gracia cuando el Espíritu decide actuar.
Justo después de prometer el derramamiento del Espíritu, Joel describe señales grandiosas: sangre, fuego, columnas de humo, el sol convirtiéndose en tinieblas y la luna en sangre. Estas imágenes, registradas en el capítulo 2, versículo 31, marcan un cambio radical en la narrativa. Dios deja claro que, además de la experiencia íntima con el Espíritu, habrá manifestaciones cósmicas, visibles, innegables, señales que interrumpen la rutina y llaman la atención sobre la urgencia del tiempo. Estos fenómenos no son meros espectáculos sensacionalistas, tienen un propósito: alertar, despertar y señalar la soberanía divina sobre toda la creación. El cielo y la tierra se convierten en el escenario de la acción de Dios. En momentos clave de la historia bíblica, las señales en los cielos siempre han sido una forma de Dios comunicar algo crucial a su pueblo. Desde el arco iris con Noé hasta la estrella que guió a los magos hasta Jesús, los cielos nunca han estado mudos. La simbología aquí es poderosa. El sol oscurecer y la luna volverse en sangre representan la ruptura de la normalidad. Es como si Dios dijera: ustedes necesitan parar y escucharme. Cuando lo sobrenatural invade lo natural, la humanidad es forzada a enfrentar lo eterno. Joel nos está preparando para un tiempo en que Dios tomará el centro del escenario de la historia humana sin pedir permiso para ello. Estas señales también revelan que el derramamiento del Espíritu no ocurre en un mundo pacífico o controlado. Ocurre en medio de convulsiones, crisis y temblores. Es en este escenario que el pueblo de Dios necesita estar sensible y atento. Las señales no vienen para asustar, sino para convocar. Gritan donde las palabras ya no son escuchadas, y gritan para que todos se vuelvan a Dios mientras hay tiempo. Vivimos días en que las señales parecen estar por todas partes: crisis ambientales, guerras, desplazamientos sociales, inquietudes espirituales. La profecía de Joel nos recuerda que Dios habla también a través del caos, y que el Espíritu es derramado no para huir de él, sino para enfrentarlo con poder y dirección. ¿Estamos percibiendo las señales o preferimos ignorarlas por estar demasiado ocupados con nuestras rutinas? La profecía de Joel nos lleva a un punto decisivo: antes que venga el gran y terrible día del Señor. Joel capítulo 2, versículo 31. Este no es solo un aviso sombrío, es un llamado urgente. Ese día será grande para los que estén llenos del Espíritu, alineados con la voluntad divina, pero será terrible para los que resistan, para los indiferentes, para los que ignoren las señales y la voz que llama al arrepentimiento. Joel nos presenta a un Dios que respeta el libre albedrío, pero que también establece límites. El tiempo de la misericordia no será eterno. El derramamiento del Espíritu viene como una anticipación del juicio, una última oportunidad de transformación antes del enfrentamiento final con la justicia divina. Esta tensión es necesaria, pues sin ella nos acomodaríamos en la gracia sin responsabilidad. El gran y terrible día no es solo un evento futuro. Comienza a manifestarse siempre que hay un enfrentamiento entre luz y tinieblas, entre verdad y engaño, entre el Espíritu de Dios y las obras de la carne. Es un día que se anuncia silenciosamente en cada elección, en cada rechazo a la voz de Dios, en cada corazón que se endurece. Pero también es un día que brilla en cada conversión, en cada retorno, en cada vida que se rinde al Espíritu. Joel está diciendo: el tiempo de decidir es ahora, no mañana, no después del próximo problema, ni después de resolver todo. El Espíritu ya está siendo derramado, las señales ya están ocurriendo, el reloj profético está en cuenta regresiva. Cada persona es llamada a posicionarse. La neutralidad no es una opción cuando el cielo se mueve y la tierra tiembla.
Es hora de decidir si vamos a seguir la voz del Espíritu o los llamados de una cultura desconectada de Dios. Este mensaje necesita ser escuchado con seriedad, pero también con esperanza. El día puede ser terrible, pero aún no ha llegado plenamente. Aún hay tiempo. Y este tiempo es oportunidad, es gracia extendida, es chance de reiniciar. Que cada uno de nosotros pueda usar el hoy como un altar de decisión, no movido por el miedo, sino por la convicción de que Dios está llamando a algo mayor, antes de que el tiempo de elección se cierre. En el auge de la revelación profética de Joel, surge una de las promesas más liberadoras. Y sucederá que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Joel capítulo 2, versículo 32. Esta afirmación no depende de méritos, linaje o posición espiritual. El acceso a la salvación es universal, personal e inmediato. Basta clamar. En tiempos de caos y señales apocalípticas, esta verdad resplandece como una puerta abierta para quien esté dispuesto a atravesarla. Joel nos muestra que la salvación no está condicionada al lugar de nacimiento ni a la perfección religiosa. Está al alcance de quien reconoce su necesidad y responde al llamado con fe. La palabra invocar carga un sentido profundo de dependencia, urgencia y entrega. Es el grito de quien ya ha intentado todo y por fin se vuelve a la única fuente capaz de restaurar completamente. El clamor sincero toca el corazón de Dios. Es interesante notar que Joel no dice todo aquel que entienda o todo aquel que sea digno, sino todo aquel que invoque. Esto rompe con la lógica humana de merecimiento y nos revela el corazón gracioso de Dios que atiende al humilde, al quebrantado, al que llama con sinceridad. Esta misma promesa es citada por Pablo en su carta a los Romanos, capítulo 10, versículo 13, ampliando su validez para todos los pueblos y culturas. Esta apertura para todos nos recuerda que Dios no trabaja con exclusividades espirituales. Él es accesible, cercano, dispuesto a escuchar. El problema muchas veces está en la ausencia del clamor. En un mundo cada vez más autosuficiente, invocar el nombre del Señor se ha convertido en un acto contracultural. Pero sigue siendo y siempre será el camino hacia la verdadera salvación. Joel nos lleva de vuelta a lo esencial. El nombre del Señor es torre fuerte y los que corren hacia Él están seguros. ¿Ya has invocado ese nombre con todo tu ser? No solo como un recurso en tiempos de crisis, sino como una entrega plena, un reconocimiento de que no hay otro camino. Joel nos recuerda que la puerta está abierta, el acceso ha sido liberado y que el clamor sincero aún mueve los cielos. Que no dejemos esta invitación sin respuesta. Dentro de la profecía de Joel, Jerusalén aparece no solo como una ciudad geográfica, sino como un símbolo espiritual de refugio. En el capítulo 2, versículo 32, él declara que en el monte Sión y en Jerusalén habrá salvación. Este lugar se convierte entonces en una representación de la presencia divina, del abrigo seguro para aquellos que invocan el nombre del Señor. En medio del caos anunciado hay un punto de estabilidad. Donde Dios está, allí hay seguridad. Históricamente, Jerusalén era vista como el centro espiritual de Israel, el lugar donde la presencia de Dios habitaba en el templo. Pero Joel amplía este significado. No se trata solo de una localización física, sino de un lugar de comunión y alianza. Estar en Jerusalén, desde la perspectiva profética, es estar en Dios, es vivir bajo la cobertura del Altísimo. Es más que protegerse, es posicionarse donde el Espíritu de Dios se manifiesta con intensidad. Este concepto gana aún más fuerza cuando recordamos que el nombre Jerusalén significa ciudad de la paz. ¡Qué paradoja! En medio de la inminencia de juicio, Dios señala la ciudad de la paz como el refugio de los que lo buscan.
Es un recordatorio de que la paz verdadera no es la ausencia de conflictos, sino la presencia de Dios en medio de ellos. Joel no promete un mundo sin guerra, sino un lugar seguro incluso en medio del fuego. Este símbolo se amplía aún más cuando miramos al Nuevo Testamento y entendemos que hoy, a través de Jesús, no buscamos más un templo físico, sino que nos convertimos en morada del Espíritu. La Nueva Jerusalén comienza dentro de nosotros. El refugio ahora no es una dirección, sino una relación. En Apocalipsis capítulo 21, versículo 2, Juan ve la Nueva Jerusalén descendiendo del cielo, preparada como novia, un pueblo redimido y habitado por Dios. La cuestión que queda es, ¿hemos hecho de la presencia de Dios nuestro refugio o hemos buscado seguridad en estructuras pasajeras? Joel nos invita a encontrar nuestra Jerusalén interior, el lugar donde la presencia del Señor habita y donde el Espíritu Santo encuentra libertad para actuar. Allí está el verdadero alivio. Cuando Joel anuncia el derramamiento del Espíritu, él no habla solo de experiencias individuales, sino de una revolución espiritual colectiva. El Espíritu no sería dado a uno u otro, sino a todos. Jóvenes, ancianos, hombres, mujeres, siervos y siervas. Esto crea una nueva forma de vivir la fe, ya no centrada en figuras religiosas aisladas, sino en una comunidad llena de la presencia de Dios, donde cada uno tiene un papel activo en la obra espiritual. Esta visión rompe con el modelo tradicional del Antiguo Testamento, donde solo algunos pocos recibían unción para liderar. En Joel capítulo 2, versículo 28, vemos una descentralización de la experiencia espiritual. Ahora, la profecía, los sueños, las visiones y los dones se convierten en parte del cotidiano del pueblo de Dios. Esto crea una comunidad profética, donde cada miembro es visto como participante directo del mover divino. Este nuevo tipo de comunidad exige una nueva mentalidad. No se puede vivir de forma pasiva, esperando que los líderes hagan todo por nosotros. El Espíritu es derramado para equipar a cada creyente a servir, escuchar, hablar, soñar, actuar. Esto transforma no solo la iglesia, sino las relaciones, los hogares, los ambientes de trabajo. Donde hay una persona llena del Espíritu, allí hay posibilidad de transformación. La presencia del Espíritu también elimina las barreras que normalmente dividen a las personas: edad, género, condición social. Joel presenta un cuerpo espiritual donde todos tienen valor y voz. Esto nos desafía a mirar a la comunidad de fe con nuevos ojos, reconociendo que el Espíritu puede usar a cualquiera, siempre que el corazón esté disponible. Como Pablo escribió en Primera a los Corintios, capítulo 12, del versículo 4 al 7, los dones son variados, pero el Espíritu es el mismo, y todos son dados en vista del bien común. ¿Será que hemos vivido nuestra fe como comunidad llena del Espíritu, o aún mantenemos una espiritualidad centralizada y jerarquizada? Joel nos invita a una nueva realidad, una iglesia donde el Espíritu no es cautivo de estructuras, sino libre para actuar en todos. Y esta libertad genera una comunidad viva, activa y profundamente transformadora. Siglos después de que la profecía de Joel fuera proclamada, se cumple de manera estruendosa en Jerusalén. En el libro de los Hechos capítulo 2, del versículo 16 al 18, Pedro, lleno del Espíritu, declara con audacia delante de la multitud: esto es lo que fue dicho por el profeta Joel. En ese momento, la profecía deja de ser solo una esperanza futura y se convierte en un presente palpable. El Espíritu es derramado con poder sobre todos y la iglesia nace marcada por la presencia sobrenatural. I had that dream again.
My small business needs to hire, but I don't use LinkedIn, and I hire an energy vampire. But also, they're a literal vampire. And suddenly, my team is spending all their time sharpening wooden stakes and buying bulk silver and rehearsing ancient chants, and then I wake up. Don't let hiring nightmares ruin your dreams. LinkedIn Jobs' new AI assistant takes insights from over 1 billion professionals to create a short list of the best fits for you. Post your job for free at linkedin.com/quality. Start hiring today with LinkedIn. It's football season, and you can now get almost anything you need for game day delivered with Uber Eats. What do we mean by almost? Well, you can't get a running back delivered, but you can get baby back ribs delivered. A strong defense? No. A strong deodorant? Yes. A six-pack of abs? Nope. Six-pack of beer? Yes. Get almost anything for game day delivered with Uber Eats, official on-demand food delivery partner of the NFL. Order now. Alcohol 21 plus and in select cities. Product availability varies by region. See app for details. Well, the holidays have come and gone once again, but if you've forgotten to get that special someone in your life a gift, well, Mint Mobile is extending their holiday offer of half off unlimited wireless. So here's the idea. You get it now. You call it an early present for next year. What do you have to lose? Give it a try at mintmobile.com/switch. Limited time 50% off regular price for new customers. Upfront payment required. $45 for 3 months, $90 for 6 months, or $180 for 12-month plan. Taxes and fees extra. Speeds may slow after 50 gigabytes per month when network is busy. See terms. Es notable cómo Pedro, al explicar el fenómeno del Pentecostés, no recurre a explicaciones filosóficas o retóricas, sino que apunta directamente a Joel. Esto muestra que lo que estaba sucediendo no era una nueva religión o una nueva secta, sino el cumplimiento de una antigua promesa hecha por el mismo Dios. El Espíritu Santo no llegaba como una sorpresa, sino como un pacto cumplido, con señales, voces proféticas y transformación visible. La conexión entre Joel y el Pentecostés nos ayuda a entender que el plan de Dios siempre fue involucrar a su pueblo en una vida de poder, no solo de conocimiento. El derramamiento del Espíritu no fue un evento aislado, sino el inicio de una nueva era espiritual. Pedro no solo cita a Joel, él incorpora su profecía como fundamento de la nueva comunidad. Esto nos enseña que el mover de Dios se construye sobre la fidelidad de las Escrituras. El Pentecostés también nos muestra que el Espíritu no llegó con discreción, sino con impacto. Hubo sonido, fuego, lenguas y un nuevo pueblo siendo formado. Esto es la expresión viva de lo que Joel predice, un tiempo en que todos profetizarían, verían, oirían y se moverían bajo la unción. La promesa antigua no ha perdido fuerza con el tiempo, ha tomado forma en la Iglesia. Si Pedro vio en Joel la confirmación de lo que el Espíritu estaba haciendo en su tiempo, ¿por qué muchos hoy tratan esta promesa como algo distante? El mismo Espíritu sigue disponible, listo para manifestarse donde haya fe y disposición. Joel adquirió voz en Pedro y puede adquirir voz en cada uno de nosotros si somos sensibles a su llamado y dispuestos a llevar la llama del Pentecostés. Muchos se preguntan si aquel mismo derramamiento descrito por Joel y cumplido en Hechos aún sucede en los días actuales. La respuesta bíblica es clara. Sí, el Espíritu sigue siendo derramado. En Hechos capítulo 2, versículo 39, Pedro declara: «Porque la promesa os dice respecto a vosotros, a vuestros hijos y a todos los que están lejos, a tantos cuantos Dios nuestro Señor llame». Esto abarca generaciones y naciones. El derramamiento no fue limitado al primer siglo. El Espíritu Santo es constante en su actuación, pero dinámico en su manifestación. No se limita a una fórmula, ni a un tiempo específico de la historia. Su misión es guiar, consolar, capacitar, convencer y transformar. Y eso Él sigue haciendo en todas partes del mundo donde hay corazones disponibles. Joel no habló de un avivamiento momentáneo, sino de un río continuo que fluye conforme a la voluntad de Dios. La cuestión, por lo tanto, no es si el Espíritu aún actúa, sino si nosotros aún estamos abiertos a recibirlo. En muchos lugares,
La acción del Espíritu ha sido restringida por estructuras religiosas o negligida por frialdad espiritual. Sin embargo, donde hay hambre y sed de Dios, el Espíritu viene con libertad. Testimonios contemporáneos de cura, transformación, liberación y conversión confirman que Él está en movimiento, como siempre estuvo. Esta continuidad del derramamiento también nos llama a la responsabilidad. No fuimos llamados solo para recibir el Espíritu, sino para cooperar con Él. Somos vasos vivos, instrumentos en las manos de Dios. El derramamiento no es fin en sí mismo, es una invitación a la misión. Recibir el Espíritu es recibir también el encargo de vivir en santidad, impactar el mundo y proclamar las verdades del reino con osadía. Si Joel nos mostró el inicio y Hechos nos reveló el cumplimiento, ahora es nuestra vez de vivir el desdoblamiento. El Espíritu aún actúa, pero Él desea actuar a través de ti. No se trata de revivir un pasado glorioso, sino de participar activamente de un presente poderoso. La promesa sigue viva y está al alcance de todos los que estén listos para decir: «Aquí estoy, Señor». Al llegar al final de la profecía de Joel, somos confrontados con una pregunta inevitable. ¿Estamos verdaderamente listos para el derramamiento final del Espíritu? La Biblia nos muestra que, antes del retorno de Cristo, habrá un gran mover espiritual sobre la tierra, un tiempo en el que el Espíritu será derramado con intensidad renovada. En Santiago capítulo 5, versículo 7, hay una referencia clara a la lluvia temprana y tardía, símbolo del inicio y del fin del ciclo espiritual. Joel preparó al pueblo para el inicio de este ciclo, pero ahora vivimos en los días en que la lluvia final se aproxima. El Espíritu será derramado nuevamente con fuerza, despertando corazones, restaurando llamados y convocando a los fieles a la cosecha espiritual. Pero este derramamiento no caerá sobre corazones distraídos o indiferentes. Será recibido por aquellos que se prepararon, que clamaron, que permanecieron vigilantes. Preparar el corazón no es un acto pasivo, es una jornada diaria de rendición, arrepentimiento, escucha y obediencia. Es crear un espacio donde el Espíritu tiene libertad para actuar, corregir, renovar e impulsar. La prontitud espiritual no nace del miedo, sino del amor ardiente por Dios y del deseo profundo de ser parte de lo que Él está haciendo en los últimos días. La Biblia nos muestra que, en momentos decisivos, el Espíritu buscó corazones preparados. Cuando Jesús fue bautizado, el Espíritu descendió sobre Él porque había allí un corazón totalmente alineado con el Padre. Cuando los discípulos oraban en Hechos, estaban en unidad y perseverancia, listos para lo que vendría. No es diferente hoy. La cuestión no es si Dios va a derramar, sino quién estará listo para recibir. Joel nos deja una profecía viva, pulsante, que nos alcanza con fuerza y esperanza. Ahora es nuestra vez de responder. El Espíritu será derramado. Las señales ya están aquí. La palabra ya fue liberada. La cosecha se aproxima. ¿Estamos con el corazón preparado para ese derramamiento final? ¿O aún estamos distraídos, atrapados en rutinas que ignoran lo sagrado? Que esta reflexión nos lleve a un posicionamiento real, profundo, transformador. El tiempo ha llegado y el Espíritu está a la puerta. Tú que ya has visto el mundo cambiar tantas veces, sabes el valor de una promesa que no falla. Si este mensaje encendió algo dentro de ti, comparte con quien necesita escuchar. Escribe en los comentarios lo que el Espíritu te hizo recordar. Y si aún no estás inscrito, este es el momento adecuado, porque la palabra sigue viva y hay mucho más por
This episode is brought to you by Greenlight. Get this. Adults with financial literacy skills have 82% more wealth than those who don't. From swimming lessons to piano classes, us parents invest in so many things to enrich our kids' lives. But are we investing in their future financial success? With Greenlight, you can teach your kids financial literacy skills like earning, saving, and investing. And this investment costs less than that after-school treat. Start prioritizing their financial education and future today with a risk-free trial at greenlight.com/Spotify. Greenlight.com/Spotify. Por venir.